Vamos a hacer mención de la actualidad. Creo que es uno de los grandes regresos de esta próxima temporada del fútbol argentino para reforzar a su Banfield querido. Después de una trayectoria realmente envidiable en el extranjero, en Italia, en Grecia, en España, sobre todo en los últimos años en Brasil, jugando en equipos muy grandes, y vuelve a aquel club que lo vio nacer futbolísticamente. Fue Cañuelas, pero en la primera división asomó en ese Banfield, y siempre que debutó, o en el primer partido ante Boca un gol, el primer partido en la selección argentina un gol, el primer partido con Brasil un gol. Bueno, está con nosotros Jesús Dato. ¡Fuerte aplauso! Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, Jesús, era particular eso de reconocer aquel gol con Brasil, porque no muchos tienen en su currículum un gol en una Argentina-Brasil. No he jugado tanto con la selección argentina, pero tenés ese récord de haberle marcado a Brasil. Debutaste ante Rusia, debutaste con un gol. Bueno, son cosas que marcan al hincha promedio de la Argentina, más allá del de Boca y el de Banfield, que te aprecian por su paso por esos clubes, también en la selección argentina. Y en muy pocos partidos metiste goles que quedan en el recuerdo. Sí, para mí fue importante jugar en mi selección y poder convertir en contra del rival de toda la vida, que es Brasil. Y bueno, no todos tenemos esa oportunidad, y bueno, cuando la tuve la supe aprovechar. ¿Por qué el regreso a esta altura? En Brasil fuiste muy reconocido en el Inter, posteriormente en el Atlético Mineiro. Por tus capacidades te convertiste en un jugador muy importante en ambos clubes. ¿Por qué el regreso a la Argentina a una edad que todavía podías haber seguido compitiendo en el más alto nivel de Brasil o de Europa? Y creo que es el momento, era de volver, lo pensé, lo hablé con mi familia. Muchos años que jugué afuera, tenía ganas de volver. Esto es un desafío para mí, volver después de mucho tiempo, porque el fútbol va variando a medida que pasa el tiempo, y más acá en Argentina. Entonces lo hablé con mi familia y tomé la decisión en volver. Quiero preguntarte cómo tomaste, a Jesús lo conozco hace muchos años, muchos años. He tenido la posibilidad de charlar con él en su momento en Boca, en su momento en Banfield. Y yo recuerdo que en ese momento en el vestuario siempre se hablaba, y los periodistas que estábamos ahí, no, se fue Jesús y ahora qué vamos a hacer, no hay un volante por izquierda. Y pasaban los años y pasaba el tiempo y se siente la ausencia de Jesús Dátolo. ¿Por qué pensás que esto lo sufrió tanto Boca? Porque la verdad que volantes por izquierda han pasado después de vos un par, pero ninguno convenció tanto. Y a lo mejor en su momento, mientras estabas jugando, no te valoraban tanto como sí después cuando te fuiste. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, cuando jugué en Boca lo disfruté mucho. Salimos 4 veces campeón con la última época dorada de Boca, así que bueno, aproveché la oportunidad, como siempre digo, estaba en Boca. El primer año que fui a Boca no me fue tan bien como el segundo, porque bueno, venía de Banfield, era todo muy nuevo para mí. Sí. Llegué al club donde estaba Palermo, Ibarra, Riquelme, Batalla. Bueno, Guille también estaba. Guille, el Chelo. Entonces, no faltaba nadie. Entonces de venir de un club como Banfield, y pasar a Boca y ver esas estrellas, que en ese momento eran estrellas, ¿no? Bueno, fue muy difícil adaptarme, ¿no? Sí. Pero después, el segundo año, me adapté y pude hacerlo mi fútbol, ¿no? De ese plantel, ¿cuál fue el jugador que más te ayudó? Que vos decís, este hizo que mi adaptación sea un poquito más fácil. Y, viste, en su momento me ayudó mucho Riquelme, cuando tuve una charla con él. Que bueno, Riquelme, Palermo también me daba muchos consejos, entonces yo creo que me ayudó mucho eso, ¿no? Porque ¿quién no quiere conversar con ellos, ¿no? Sí, claro. Jesús, como decía Miguel, sos muy joven, pero en este Banfield sos casi uno de los más veteranos, sos uno de los baluartes. Quiero hacerte 2 preguntas. Una, con ese rol que tenés en el plantel, supongo nuevo. Hace muy poquito transmitimos en esta pantalla la derrota, esa por penales, agónica entre Banfield y Boca, que tuvo una particular situación. Debutaba un jovencito, Linares, como Messi, ¿se acuerdan? En su primer partido en la selección argentina, no llegó a tocar una pelota. La primera que intentó, pegó una patada dudosa, medio tarjeta amarilla un poco anaranjada podría haber sido, y el árbitro lo expulsó. Quería saber el Dátolo veterano, el Dátolo ahora
digo veterano en este plantel de Banfield, si hablaste con el pibe y le dijiste qué cosa. Y la otra, yo estoy enamorado de Falcioni. A mí me parece... Pero literal, me literal, no es parece- porque estás vos. No le puede proponer casamiento porque está casado, Julio, pero... Y además porque Pero- no quiere. Me parece el mejor entrenador, pero por mucho de este momento del fútbol argentino. Y que encima en Banfield es el dueño del club y puede perder 10 partidos seguidos que nadie de Banfield se atreva a tocarlo a Falcioni. Digo, tiene que ver con tu vuelta. ¿Qué pensás vos? ¿Qué sentís con Julio? Bueno, del chico Linares, hablé con él, le dije que yo en una Libertadores jugando para Atlético Mineiro, casi en el último minuto me tocó que yo defendía y hice un pase para atrás de cabeza y la agarró, creo que Lisandro López, cuando él jugaba en el Inter, la agarró, hizo el gol y nosotros quedamos fuera. O sea, le dije como que yo había pasado también por momentos difíciles, que a veces en el fútbol te puede ir bien y te puede ir mal, pero nunca tenés que agachar la cabeza, tenés que meterle como siempre, ¿no? Él es joven, tiene mucho talento y bueno, nosotros el trabajo de ahora, como era el trabajo de Palermo en esa época, de Riquelme, de Ibarra, de todos los grandes, era aconsejar y bueno, ahora me toca aconsejarlos y darle apoyo moral, ¿no? Después Julio es excelente, es un gran entrenador, es una gran persona y por eso también fue una de las cosas que porque tomé la decisión de venir a Banfield. Jesús, vamos a hablar de muchos temas. Así como hablamos de Banfield, hablamos de Boca. En un ratito seguramente la señorita del programa te va a preguntar qué pensás de Sampaoli y de la selección y cómo lo ves frente a Uruguay. mirá cómo me El prepara señor las va a hacer una preguntas. presentación nuevamente poética No, ya de elegí vos. mis preguntas. Indague. Y yo te quiero preguntar, a raíz de lo que decías, que cuando llegaste a Boca, había próceres. ¿No? Tipo que tal vez admirabas. Y tal vez estabas más cerca de pedirle una foto o un autógrafo. Como le pasa. Hay tenistas que se enfrentan a Federer o a Nadal y lo primero que hacen en el vestuario es sacarse una foto y le piden un autógrafo. Después tienen que ir a la cancha. Esas celebridades de Boca, eran todos muy buenos jugadores, pesaban, digamos, ¿te achicaban o te agrandaban? No, como te dije, fue muy difícil para mí llegar y tener en el plantel jugadores, como decís, próceres, jugadores que han ganado todo con el club. Y yo de venir de Banfield, chico, tenía creo que 22, 23 años por ahí. Y es difícil ver la imagen de ellos cambiándose. Yo era un pibe en esa época, pero también lo tomé como un aprendizaje, lo tomé como algo, un desafío. Si yo estoy acá es porque realmente lo conseguí. Entonces me costó mucho, pero bueno, con el tiempo me reforcé mentalmente y pude pasar ese momento, ¿no? Porque hay que pasarlo, como Claro. decías vos, es difícil, pero largos análisis psicológicos, conversa con familia, con familiares, amigos, hicieron que pueda jugar en Boca. Le voy a sacar las dos camisetas de Argentina, la de Banfield y la de Boca. Vamos a hablar un poco de su carrera internacional y de los países que fue habitando. ¿Cuál fue el club extranjero que más le aportó y le enseñó como futbolista? ¿Y cuál fue el país del extranjero en el cual más creció y le sirvió más para decir, estoy creciendo como persona? Yo creo que el primer paso que cualquier jugador va al extranjero, yo fui a Italia, a Nápoli, a la ciudad de Maradona, que todo el mundo conoce, sabe, ¿no? Ahí lo tomé como un aprendizaje, no lo tomé tanto como, no me fue tan bien. Yo creo que no estaba preparado mentalmente como para jugar en Europa. A veces el jugador se adapta más rápido, otros demoran mucho tiempo. En mi caso no me fue bien en el fútbol europeo, no fue una carrera brillante, fue una carrera normal, hay que admitir. Pero después, con el tiempo, cuando pasé al Inter de Porto Alegre, ahí fui jugando, me adapté al fútbol brasilero, que no es fácil. Después donde encontré realmente el fútbol que yo quería hacerlo, lo encontré en Atlético Mineiro. Inclusive que he ganado 4 títulos. Me sentí bien, tanto profesional como mentalmente. Me agarró en un momento muy bueno de mi carrera. Entonces eso hizo que
que creciera como jugador y como persona. Sí, yendo para ese lado, ¿no? Para lo que te planteaba recién Osvaldo, y también en la relación con el hincha, digo, hay hinchas y fanáticos en distintos países que toman diferentes posturas ante cualquier jugador. Sos un jugador muy dotado técnicamente, pero también por esfuerzo y sacrificio te solés ganar el corazón del hincha. Y estuviste en clubes muy pasionales. Lo digo por Boca, lo digo por el Napoli, lo digo por el Olympiacos de Grecia, que es tremenda la pasión que hay en Grecia y sobre todo en esa furia roja que tienen. Estuviste en el Inter de Porto Alegre, que también es un club pasional, y en el Atlético Mineiro, que creo que es incluso más pasional que el Cruzeiro, y eso se nota en cada uno de los partidos. ¿Cómo fue esa relación con los hinchas en el sentido de tu juego, el respaldo y cómo se vive un partido con ellos? No, lo que pasa, como decís vos, los clubes que pasé, tuve la suerte, porque a veces pasas por un club que los hinchas no son tan pasionales, son un poco más fríos. Pero tuve la suerte de jugar en esos clubes. Casi todos los clubes, eso. Casi todos los clubes, y eso hizo que también al jugador lo motive para jugar. Porque a veces el jugador de fútbol es como cualquier laburante. A veces tenemos ganas de entrenar, a veces no tenemos ganas de entrenar, a veces tenemos ganas de jugar, a veces no tenemos... O sea, la pasión no se pierde. Yo entro en la cancha, tenés ganas de jugar, a veces te sentís mal, a veces esto pasa... Pasan miles de cosas, pero sí tuve la suerte, como decís vos, de jugar en clubes que los hinchas son muy pasionales y bueno, pero creo que de todos esos clubes que nombraste, yo creo que Atlético Mineiro fue el más... Los hinchas son como igual a Boca, viven para el club, y bueno, Napoli, ni hablar, Napoli son todos, sinceramente... Locos. Porque en la ciudad está Napoli, no existe otro club. Entonces, el napolitano es muy especial. Jesús, Darío Suitanich, Nico Bertolo, Mouche, vos, se está armando un gran Banfield. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro? ¿Serán candidatos o no serán candidatos? Con el entrenador que tiene, seguro. Torneo? Seguro con ese entrenador. Mira, por historia, vamos a ser realistas, Banfield, si podemos pelear un campeonato, con el presupuesto que tiene el club, sería lo máximo. El campeonato pasado, Julio, la verdad que hizo un campañón. Si vos comparás con los equipos grandes, que tienen un presupuesto muy alto, jugadores de alta calidad, Sí. Nosotros, por ejemplo, hablo de nosotros porque hoy en día estoy en Banfield, y los chicos hicieron un campañón increíble, pero eso a veces, como decías vos, a veces no necesitas tanto de presupuesto, sino ver los jugadores a veces lo que tienen en el club. Sí, no tanta A veces cantidad, no sino tanta, calidad. Entonces Julio lo que hizo, miró más a las inferiores y le fue bien. Aparte todos sabemos, Julio lo conocemos, y el chico que acá está enamorado de Julio, así que... Re enamorado. ¿Quién te parece que compró mejor hasta ahora? Porque estamos hablando que realmente lo que ha hecho River y lo que ha hecho Boca, nunca antes lo hemos visto. Ayer justo hablábamos de ese tema. La verdad que la cantidad de refuerzos que trajeron y de jerarquía no se ha visto nunca, o por lo menos en los últimos 10, 15 años del fútbol argentino. Si tenés que decir quién te parece hasta ahora que compró mejor... Después hay que ver, ¿no? Porque una cosa es tener buenas individualidades, lo vemos en la selección argentina, y otra cosa es tener un buen equipo. Yo creo que Boca se armó bien. River, bueno, también. Pero yo creo que Boca trajo varios jugadores de nombre. Inclusive no sé si ahora vuelve Tevez, no sé. En diciembre, aparentemente. Bueno, que no vuelva. Va a ser más Que difícil. no vuelva ahora. Pero bueno, que fuera un poco, ¿no? Que ¿Sabes espere. que me llegan mensajes y me dicen, el tono de Dátolo es italiano, es del norte de la Argentina? Y yo le digo, no, es bonaerense. Nació por cerca de Seiza, ¿no? En Carlos Espegazzini. Pero me costó sacártelo, Jesús. ¿Qué tenés pegado en ese tono? No, que es difícil, como dijo el compañero. Hay mucho brasileño. Es difícil porque vivís un año vivís en Italia, el otro año vivís en Grecia, el otro año vivís viví en España, en Cataluña. El otro año vivís en Brasil. Y se te va haciendo ¿En Brasil un fueron embudo. 7 años? ¿Eh? 6, 7 años. ¿Cuánto? 6 años. Se te va haciendo un embudo. Un crisol de razas. Y llegar acá, viste, es medio complicado. Pero bueno, ahí mis compañeros también me cargan con eso, pero es normal. Ahora, Jesús, de todos los equipos que integraste, recién hablabas del Napoli, de Italia, de Boca mismo, ¿no?
¿Dónde pensás que te desempeñaste mejor? ¿Dónde te fue mejor? ¿Y cuál es el equipo que mejor conformaste? Mira, sacando Boca, que gracias a Dios me fue bien, que hizo que yo me fuera al extranjero, yo creo que Atlético Mineiro fue donde encontré realmente mi fútbol, realmente me sentí cómodo, me gané la hinchada con sacrificio, como decía el señor. Fue el club que me marcó, un club que hasta ahora me costó salir del club. Es un club que no tenés como no enamorarte del club, por los hinchas, por la historia del club. Atlético Mineiro me marcó mucho en mi carrera. Dátolo, a todo aquel que viene le repito siempre la misma pregunta, pero teniendo en cuenta esta grandeza de camisetas y de actualidad, a usted le voy a pedir dos. Siempre que viene un 9 le digo, ¿quién fue el 10 que mejor te hizo jugar? Pero usted es el 10, usted es el que viene por la izquierda. Nómbreme un 9 y por ahí le digo un win izquierdo con los que rompieron la cancha por ese lado. Un tren delantero con el cual usted puede decir, éramos 3 y no nos paraba nadie y le jugábamos al que salía. Si quiere empiece con Espegasini, por ahí con algún papi fútbol o club de barrio donde había 3 berretines. Cuando comenzamos con Darío, con Zitanich, sí. Cuando comenzamos, porque siempre nos conocíamos de las inferiores, eso es. ¿Ese fue su 9 favorito, Zitanich? No sé si fue el 9 favorito, pero el 9 que comencé realmente que me hizo valorizar, porque si él no hacía el gol yo no me valorizaba y viceversa. Era un convenio, era un mutuo acuerdo. Te vamos a la bomba, vamos a la bomba. Eso es así, compañerismo. O sea, vivimos juntos en la pensión, vivimos juntos después en un departamento, así que no tenía como Zitanich, o sea, escoge a Zitanich y bueno, después en la carrera Palermo, obvio. Y Palermo. Qué importante claro. eso, ¿no? Jugar con gente que ya la conocés. Bueno, Nico Bertolo, ¿hace cuánto que lo conoces? Sí. 2007, ¿Y algún brasilero 2006? con el que metían miedo? Tardelli. Marco Tardelli. Sí, sí. Bueno, Zitanich lo tenés de nuevo. Diego Tardelli. Ahora Zitanich lo tenés de nuevo para seguir asistiéndolo, ¿no? Ojalá que sea el goleador de campeonato. Ese es mi deseo. Jesús, ese es un buen título. Se rearma una dupla que metió miedo y el mejor 9 de la carrera del 10. ¿Será para Zitanich también, cree usted, el mejor 10 que él ha tenido en su carrera? ¿El mejor zurdo que viene por Habría ahí? que preguntárselo. Sí. ¡Qué reencuentro! Ese es un buen título para una contratapa deportiva. Es un buen título. Ya la escribimos. Recién hace un rato te preguntaba, Chiche, con respecto a esa admiración que tenías con un Jesús Dátolo todavía juvenil o con pocos partidos en primera en llegar a Boca. Y si les ibas a pedir una foto, un autógrafo en todo caso, pero tu carrera te ha puesto enfrente a muchos que han sido ídolos o son ídolos de nosotros. El entrenador que te llama a la selección argentina es quizás el máximo ídolo del fútbol mundial, Diego Maradona. ¿Cómo fue esa primera convocatoria? ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo fue el primer encuentro con Diego en un vestuario? ¿Y qué lugar dentro de los recuerdos que te entrega el fútbol ocupa esa situación en particular? Bueno, me agarra un momento bueno en mi carrera, estaba jugando en Napoli y me acuerdo que estábamos concentrando con el Napoli y se acerca la Bessi creo que a la 1 de la madrugada. Bueno, yo me estaba ya por ir a dormir y me dice, boludo, te está llamando el Diego, atendelo. Y le digo, dale, boludo, dejate ya, le digo, son las 1, me voy a dormir, mañana tenemos que jugar. Dale, atendelo que te va a llamar ahora. Y me llama y bueno... Quedaste frío ahí, ¿no? Y viste, que te llame Maradona, ser convocado. Y en Napoli, además. Y en Napoli, o sea, fue algo increíble que me pasó como jugador. Una etapa linda de mi carrera que nunca voy a olvidar. Yo quiero preguntarte, porque mucho hablamos de la táctica, mucho hablamos de la técnica, de los clubes, pero Jesús es muy creyente. Y yo quiero preguntarte un poco, ¿cuánto sentís que la suerte te ha ayudado? ¿Cuánto sentís que ser una persona con tanta fe te ha beneficiado en tu carrera? Yo creo que la fe no la tenés que perder nunca. Yo creo que la suerte, esa que decís vos, uno la trabaja. Uno trabaja para obtener esa suerte. A medida que vos trabajás, la suerte viene.
y más acompañado con la fe, yo creo que van de la mano. Y eso que el ser humano tiene que entender que es así. La fe va con el trabajo. Y ahí viene la suerte. Y saber que no porque a uno le vaya mal va a dejar de creer o va a dejar de tener esa motivación como para pensar que las cosas pueden llegar a salir. No, claro, pero eso va en cada persona. Es cómo se motiva cada persona, cómo lo ve, cómo ve la vida. Eso va en cada uno. Bueno, nosotros tomamos una pequeña pausa, ya seguimos en Maratón 2017, siguiendo y hasta las 21 con mucho deporte, con mucho fútbol aquí en esta pantalla.